Me han dicho que el sistema diétrico siembra el terror en nuestras filas. En nuestra clase no podemos tolerar el temor. No existe el miedo. Vamos a conquistar el mundo. ¿Cómo lo haremos? Practicando, practicando y practicando para poder mejorar. Así que a clase a aprender. Hola, bienvenidos. En la clase de hoy aprenderemos a hallar la proyección y la verdadera magnitud de la mínima distancia entre un punto y un plano. Si buscáis soluciones, seguramente encontraréis una cosa parecida a esta, que os puede parecer a lo mejor incluso un poco rara, porque si no habéis estudiado o no os lo han explicado bien, lo más normal es que os estalle en la cabeza. Y no queremos eso. Lo que queremos es que os parezca sencillo y fácil. Por eso vamos a intentar hacerlo de una forma amena. Además, estamos de rebajas y os voy a explicar dos métodos para realizar o para hallar esta solución. E incluso en alguno de estos métodos os enseñaré dos formas de hacerlo. Dos es por todas partes. El caso es que vamos a centrarnos y tenemos que empezar. Hay que empezar por entender qué nos están pidiendo. Tenemos un plano y un punto. La distancia mínima entre un punto y un plano es siempre una recta perpendicular, una recta que forma 90 grados con el plano. Y para ello, para trazar esa recta encontraremos un punto de intersección. Y así tendremos un segmento PI, cada uno de sus extremos nombrado de esta forma, que será la verdadera magnitud, la distancia real entre el punto y el plano. Pero en diétrico las cosas no siempre son tan fáciles. Y lo más normal es que tengamos que hacer lo siguiente, y es apoyarnos en un plano auxiliar. Para poder trazar una intersección entre los dos planos, hallar la recta intersección, y cuando se corte con nuestra recta perpendicular, encontraremos justo este punto que nos hacía tanta falta, el punto de intersección de la recta perpendicular. Muchas intersecciones y muchos puntos. Lo mejor será que comencemos e intentemos explicarlo despacio y con calma. Comenzaremos realmente el ejercicio trazando una recta perpendicular al plano y que pase por el punto. Para ello, utilizamos un compás y trazamos rectas perpendiculares por las dos proyecciones del punto P, por la proyección vertical y por la proyección horizontal. Utilizamos, por ejemplo, el método de perpendicular a una recta desde un punto exterior. Abrimos el compás y trazamos un arco y la misma abertura desde el otro punto. Ya conocéis este procedimiento, lo hemos comentado en otros vídeos. Lo que hemos hecho es hacer desde el punto P un segmento equidistante y hemos transformado entonces ese segmento en un segmento que al trazar su mediatriz nos pasará por el punto P. Al unir dicho punto con P tenemos la recta perpendicular alfa 2 y que pasa por P2. Y lo propio lo haremos con P1. Y ahí tenéis que es realmente fácil y sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez tenemos estas dos rectas que realmente son las proyecciones vertical y horizontal de una sola recta, de la recta R perpendicular, debemos de continuar con el ejercicio. Pero recordemos que no podemos hacer la intersección en diédrico no es directa de una recta con un plano. Hemos de utilizar un plano auxiliar. Por esa razón, nosotros utilizaremos aquí un plano auxiliar que nos sea cómodo. Como por ejemplo, podríamos utilizar este. Prolongamos R2 hasta que corte la línea de tierra y ahora trazamos una línea perpendicular a la línea de tierra. ¿Os acordáis de cómo se llama este plano? Exacto, el plano proyectante vertical. Ahora tenemos un plano auxiliar que contiene a la recta, porque eso es lo que queríamos, que contuviera a la recta. Y ahora procederemos a hacer la intersección de un plano oblicuo, alfa, con un plano proyectante vertical. Y hemos elegido este plano, como os he dicho, porque es sencillo. Sencillo el intersectarlos. Donde se cortan las dos trazas, alfa 2 y alfa 2 y beta 2 de los planos, tendremos la traza de la recta intersección, la vertical, y aquí la traza horizontal de la recta intersección, de tal manera que dicha recta se trazaría así. Uniendo las trazas, obtendríamos las proyecciones de la recta intersección. No os preocupéis si voy rápido, porque lo dejo aquí bien normalizado. Tenemos V de la recta intersección 2' y V' de la recta intersección. Y lo propio con las trazas H. ¿Qué ocurre con esta proyección? Que queda confundida, como ocurre siempre cuando trabajamos con un plano proyectante vertical. La que nos interesa más es esta, porque aquí es donde se encontrará, o podremos hallar rápidamente,
el punto de intersección. Y como sabéis en diédrico, todo punto tiene su proyección perpendicular a la línea de tierra. Por lo tanto, si aquí está I', aquí estará I2'. Y habremos hallado el punto que estábamos deseando. El punto de intersección de la recta perpendicular con el plano. De tal manera que ahora lo que tenemos es un segmento muy interesante, PI. Pero antes nos hacemos una pregunta. Has utilizado un plano proyectante vertical. ¿Qué pasa si utilizas otro plano? Vamos a comprobar que el resultado siempre sería el mismo. Vamos a pasar ahora un plano proyectante horizontal. Y como hemos dicho, la intersección se realiza uniendo las trazas. Para ello, aquí donde se cortan, prolongamos y ahora unimos. Y exactamente se ha cortado en la proyección de I2. Luego bajaríamos y encontraríamos I1. O sea, el mismo camino pero a la inversa. Pero siempre obtendríamos el resultado. No es, por lo tanto, imprescindible crear un plano, utilizar un plano proyectante vertical, sino un plano que contenga a la recta. Cuando hemos realizado esto, lo que habremos obtenido será P, que ya lo teníamos, y habremos obtenido el punto de intersección. Tendremos ya un segmento que contendrá la verdadera magnitud. En la realidad, aquí estamos trabajando en oblicuo. Tenemos una proyección oblicua. Y ahora es como si el resto del ejercicio desapareciera y nos tuviéramos que centrar solamente en encontrar la distancia mínima entre dos puntos. Pues vamos a proceder a hallar la distancia en verdadera magnitud que existe entre los puntos P y I. Para ello, lo primero que haremos será coger una línea paralela a la línea de tierra y que pase por el punto I hasta que corte a la línea que une los puntos P' y P2'. ¿Para qué? Para tener la diferencia de cotas, o sea, la cota del punto I se resta a la cota del punto P, y así nos queda lo que se llama diferencia de cotas. Aquí la tenemos. Y ahora trazaremos una recta perpendicular desde P'. Ya sabéis, con el método que hemos hecho al inicio del vídeo, tendremos una recta perpendicular y trasladaremos esta cota que tenemos aquí. Con un compás, por ejemplo, la puedes llevar, yo lo estoy realizando con el programa, y la ponemos encima. Repito, es sencillo hacerlo con un compás, que es como debemos de transportar las distancias, las magnitudes lineales. Cogemos, ¿veis? Y la transportamos. Cuando tengamos aquí la diferencia de cotas, la uniremos con la proyección horizontal del punto I, y lo que obtendremos será, ahora sí, la verdadera magnitud, la distancia real, no la distancia oblicua, sino la distancia real entre los dos puntos. Toma, Zasca Plus. Ejercicio solucionado. Pero claro, habíamos prometido dar algunas opciones más. ¿Qué pasa si en vez de utilizar la diferencia de cotas, utilizo la diferencia de alejamientos? O sea, resto, realizando una línea paralela a la línea de tierra por el punto I' o I'1, resto el alejamiento de uno al alejamiento del otro y tengo la diferencia de alejamientos. Pues haremos lo mismo que hemos hecho antes por la inversa. Trazaremos una recta perpendicular, en este caso por P2', y una vez que la tengamos, trasladaremos con el compás la magnitud sobre ella, para unir luego ese extremo con I2 y volveremos a tener la verdadera magnitud y sale exactamente la misma distancia. O sea, que no hay problema si elegís la diferencia de alejamientos o elegís la diferencia de cota. Elegir aquella que os sea más cómoda y que interrumpa menos dentro del ejercicio. Pero os había prometido una segunda forma para realizar el ejercicio. O sea, podemos preguntarnos, ¿y si en vez de diferencia de cotas o alejamientos realizo un giro? Eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque la recta que tenemos es oblicua y en una recta oblicua no puedo en diédrico medir distancias reales. He de buscar otra fórmula. ¿Qué os parece si, por ejemplo, probamos una recta frontal? ¿Qué por qué? Porque la recta frontal, que tiene una proyección paralela a la línea de tierra, tiene una segunda proyección, la vertical, muy interesante, porque está en verdadera magnitud, en una magnitud real. O sea, los puntos que yo elija, uno u otro, las distancias que yo mida sobre esta proyección serán reales. Si consigo transformar mi recta, en este caso oblicua, en una recta frontal, tendría el ejercicio solucionado. Pues vamos a ello. El primer paso, ¿cuál va a ser? El primer paso será trazar una recta
paralela, disculparme, una recta paralela a la línea de tierra y que pase por la proyección horizontal del punto I. Sobre dicha proyección, con el compás, mediré la distancia que hay hasta P y transportaré dicha magnitud sobre esta recta paralela. De esta manera obtendremos un punto P sub 1'. Hemos cogido el punto y lo hemos girado. En estos giros no podemos quedarnos solamente con una proyección girada, hay que girar la otra. Para ello debemos de trazar una recta perpendicular. Sabéis que todos los puntos en diédrico tienen sus proyecciones en una recta perpendicular. Y ahora, si habéis estudiado un poco cómo son los giros, lo sabréis, y si no, pues lo vais a aprender ahora. Hemos de trazar una recta paralela a P2 hasta que corte a nuestra recta. Y ahí es donde estará la otra proyección del punto. Ahí habremos obtenido P sub 1, 2'. Nuestro punto P, que ahora estaba antes, al inicio del ejercicio, estaba aquí, ahora se encuentra aquí girado. Por lo tanto, lo que tenemos es la recta girada. Recta R ahora se encuentra en esta posición. Y mirar, esto es una recta como nosotros queríamos, frontal. Por lo tanto, podemos concluir que esta es la verdadera magnitud, que exactamente nos coincide con la distancia a la medida que habíamos conseguido antes mediante la diferencia de alejamientos o la diferencia de cotas. Así, de esta manera, tenéis una segunda forma de realizarlo y cada uno puede elegir la que le plazca. Dos formas de hacer el mismo ejercicio. Toma ya. Ya sabéis lo que siempre os digo, practicar, practicar y practicar para poder mejorar. Nos vemos pronto en la próxima clase.